En este video abordaremos enlace covalente. El enlace covalente es aquel que se origina cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando, gracias a ello, el conocido octeto estable conforme a la regla del octeto. Con base en la diferencia de electronegatividades de la escala de Pauling, el enlace covalente se subclasifica en polar, no polar, también llamado apolar, y puro. En el enlace covalente polar, los electrones pasan más tiempo alrededor del átomo más electronegativo que del otro, habiendo un reparto desigual del par de electrones de enlace. Mientras que en el enlace covalente no polar o apolar y en el puro, los átomos presentan un mismo valor de electronegatividad, provocando un reparto de electrones de enlace más equitativo, lo que lleva a considerar que están al mismo tiempo con uno y con otro átomo. Es importante destacar que cuando los átomos participantes en el enlace son iguales, como en el caso del O2 o del N2, el enlace se considera puro. Recordemos que con la electronegatividad se realiza una operación matemática para conocer la diferencia de electronegatividad. Esta se calcula entre cada par de átomos enlazados, restando el valor del átomo con la menor electronegatividad a el valor del átomo con la mayor electronegatividad, por lo que podríamos expresar que la diferencia de electronegatividad es igual a la mayor electronegatividad menos la menor electronegatividad. También es de suma importancia recordar que la IUPAC, en su libro de oro, señala que en la práctica es preferible considerar la cantidad de carácter iónico de un enlace, en lugar de referirse a enlaces puramente iónicos o puramente covalentes, por lo que para fines didácticos de esta unidad de aprendizaje, diremos que si la diferencia de electronegatividades es mayor de 0 y menor a 1.7, el enlace se considera covalente polar. Cuando la diferencia de electronegatividades es igual a 0, el enlace se clasifica como covalente no polar, siempre y cuando los átomos enlazados sean diferentes. Si la diferencia de electronegatividades es igual a 0 y los átomos enlazantes son de la misma naturaleza, quiere decir 2 nitrógenos o 2 oxígenos, el enlace se considera covalente no polar puro. Por ejemplo, en el caso de la molécula trióxido de azufre, la electronegatividad del azufre es 2.5 y la del oxígeno 3.5. Después de restar el menor valor de electronegatividad del mayor, se encuentra una diferencia de electronegatividad de 1. Por lo tanto, este se considera un enlace covalente polar. En el siguiente ejemplo, en el tridruro de fósforo, la electronegatividad del fósforo es 2.1 y la del hidrógeno también 2.1, por lo que al restar las electronegatividades obtenemos como resultado 0, considerando así que el enlace es covalente no polar. En el último ejemplo, que es el nitrógeno molecular, la electronegatividad del nitrógeno es igual a 3, por lo que 3 menos 3 es igual a 0. En este caso, los dos átomos que conforman la molécula son iguales, por lo tanto, este enlace se considera covalente, no polar y puro. Las sustancias covalentes pueden representarse mediante fórmulas moleculares o condensadas, electrónicas o de Lewis y desarrolladas. Para poder realizar cualquier tipo de fórmula de las antes mencionadas, es importante tener en cuenta a los electrones de valencia de los elementos involucrados, según sea el grupo de la tabla periódica donde se localicen, así como el número de enlaces que pueden formar y sus números de oxidación. Ejemplo, si deseamos unir en una molécula átomos de hidrógeno y oxígeno, el primer paso es verificar el tipo de enlace por diferencia de electronegatividad. La electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y la del oxígeno
3.5, por lo que la diferencia de electronegatividad, restando el menor valor de electronegatividad del mayor valor de electronegatividad, es igual a 1.4. Por lo tanto, tenemos un enlace covalente polar. El segundo paso para definir la proporción de los átomos dentro de la molécula es representar la unión de los átomos mediante una fórmula electrónica o de Lewis. La fórmula electrónica o de Lewis es una forma descriptiva de presentar las fórmulas moleculares en la que se representan mediante puntos a los electrones de valencia de cada átomo. ¿Y cómo elaborar una fórmula electrónica? Para construir la fórmula electrónica se sugiere determinar todos los electrones de valencia de la molécula. Siguiente paso, identificar el átomo central, que generalmente es el que forma más enlaces, y los átomos terminales. Estos son los átomos más alejados del átomo central y regularmente son los que forman menos enlaces. Siguiente paso, enlazar los átomos con enlaces simples. Completar los octetos de los átomos terminales y después de los átomos centrales. Si todavía no se han completado los octetos, formar enlaces múltiples con los electrones solitarios restantes. Regresando al ejemplo, donde deseamos unir en una molécula átomos de hidrógeno y oxígeno, al construir la fórmula electrónica, se anota en primer término el símbolo electrónico del átomo que forma el mayor número de enlaces, siendo este el átomo central, que en el ejemplo es el oxígeno, ya que él puede formar dos enlaces. Los átomos de hidrógeno solo participan con un enlace. En este ejemplo, el electrón del hidrógeno se identifica en color verde, y se puede observar que cada átomo de hidrógeno, al compartir su electrón de valencia con el oxígeno, completa a dos electrones, pareciéndose así al helio, mientras que el oxígeno, al compartir electrones con los átomos de hidrógeno, cumple con la teoría del octeto, al completar a 8 electrones en su capa más externa, adquiriendo de esta manera la configuración del gas noble neón. En el tercer paso, se tienen que representar los enlaces identificados mediante la fórmula de Lewis, ahora en la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada de un compuesto químico es una representación gráfica de la estructura molecular que muestra cómo se ordenan y distribuyen espacialmente los átomos, y se muestran los enlaces químicos dentro de la molécula. Es importante destacar que en este tipo de fórmula, los pares de electrones enlazados se representan mediante un pequeño guión o línea entre los símbolos de los elementos unidos por covalencia. Por lo que, regresando al ejemplo, donde deseamos unir en una molécula átomos de hidrógeno y oxígeno, la fórmula desarrollada sería esta aquí presente. Finalmente, podemos representar la proporción de los átomos unidos en una fórmula condensada. La fórmula molecular es una expresión sencilla que indica el número y la naturaleza o tipo de átomos presentes en un compuesto molecular, sin dejar ver los enlaces existentes. La cantidad de átomos se anota mediante un subíndice colocado a la derecha del símbolo de cada elemento. Por ejemplo, el ácido nítrico HNO3 está constituido por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, mientras la molécula del agua H2O está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, en el mismo ejemplo donde estamos uniendo en una molécula átomos de hidrógeno y oxígeno, tenemos que la proporción de hidrógenos son 2 para un átomo de oxígeno, dando como resultado la fórmula condensada del agua H2O.
En resumen, la unión de los átomos en moléculas covalentes se puede determinar verificando primero el tipo de enlace por diferencia de electronegatividad entre los átomos que nos están dando. En un segundo paso, se representará mediante una fórmula electrónica o de Lewis a los átomos. Para identificar los enlaces en una fórmula desarrollada y poder representar finalmente su fórmula condensada con base en la información que hemos obtenido de los pasos anteriores. Sin embargo, la fórmula condensada se puede obtener por otro método mucho más sencillo, mediante un cruce de los números de oxidación de los átomos participantes. Veamos el caso del ejemplo que hemos trabajado. Primero se escriben los símbolos de los átomos involucrados, anotando a la izquierda el átomo menos electronegativo y a la derecha el más electronegativo. Acto seguido, identificamos el número de oxidación de los átomos, recordando que generalmente el átomo más electronegativo adquiere una carga negativa y el menos electronegativo la carga positiva. Procedemos ahora a colocar en la parte superior derecha de cada átomo el número de oxidación que le corresponde. Finalmente, se cruzan los valores absolutos de los números de oxidación al átomo contrario. Por ejemplo, el número de oxidación del hidrógeno más 1 pasa como valor absoluto a la parte inferior derecha del oxígeno y el número de oxidación menos 2 pasa como valor absoluto a la parte inferior derecha del hidrógeno. Cabe destacar que el número 1 no se escribe, ya que se entiende que al estar expresado el átomo de oxígeno, este debe ser al menos 1, quedando de dicha forma la fórmula molecular final del H2O. Para acabar de entender el cruce de los números de oxidación, veamos un ejemplo donde tengamos que unir en una molécula al aluminio y al cloro. Identificamos los números de oxidación. El aluminio está en el grupo 3A, por lo que adquiere un número de oxidación más 3, y el cloro en el grupo 7A, por lo que al ser el átomo más electronegativo, adquiere la carga negativa de menos 1. Procedemos ahora a colocar en la parte superior derecha de cada átomo el número de oxidación que le corresponde. Finalmente se cruzan los valores absolutos de los números de oxidación al átomo contrario. Por ejemplo, el número de oxidación del aluminio más 3 pasa como valor absoluto a la parte inferior derecha del cloro y el número de oxidación menos 1 pasa como valor absoluto a la parte inferior derecha del aluminio. Cabe destacar que el número 1 no se escribe, ya que se entiende que al estar expresado el átomo de aluminio, este debe ser al menos 1, quedando de dicha forma la fórmula molecular o condensada final del AlCl3. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.